Hermanos, vamos a orar mientras el piano toca una estrofa. Allí en su lugar, pídele a Dios que le hable esta mañana. Señor, te pedimos que bendigas este servicio. Rogamos, Señor, que utilices cada aspecto de este programa. Utiliza a los niños, Señor, en la dirección y en cada participación que van a tener. Y nos encomendamos en tus manos, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios, puestos de pie. Abran sus himnarios en el himno 336, 336. Con gran gozo y placer, cantamos un Thank
sean grandes. Pero el problema es que cuando los niños ya son grandes, ya no quieren ni venir a la iglesia. Y nos perdimos de la bendición de que ellos sirvieran al Señor desde niños. Y como vamos a ver en el mensaje de la palabra de Dios. Pues sean todos bienvenidos, hermanos. No sé si hay alguien que esté visitándonos por primera vez, que quiere que necesitemos darle la bienvenida. ¿Hay alguien que nos está visitando por primera vez en esta mañana? Parece que nadie. Bueno, entonces sean todos bienvenidos, como dice el himno, y estemos al pendiente, hermanos, de todo el programa que estamos teniendo para festejar a nuestros niños, y que yo puse esto para hacer la obra en ellos y también nosotros como papás. Dios les bendiga. Hermanos, abran sus himnarios en el himno 333, dad lo mejor al Maestro. Puestos de pie, cantemos a Dios. Cantemos el último himno, número 326, cuando leo la Biblia.
niños. El micrófono. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la participación de los niños. Amén. Y esperamos que esto les anime tanto papás como a hijos pues a seguir en el camino del Señor y en el servicio del Señor. Dios quiere levantar a niños como siervos y siervas de Dios para hacer crecer su obra en este mundo, así como el ejemplo que vamos a ver ahorita. Y vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Ya cuando termine la predicación, pues vamos, ahí van a conectar los brincolines. Me dijeron que los brincolines son para los adultos, no son para los niños. Porque según me han comentado que años pasados, los adultos son los que acaparan los brincolines y ni siquiera dejan a los niños ahí brincar. Bueno, si también puede usted brincar, pues brinque. Si es que el brincolín sostiene, ¿verdad? Les puede. Bueno, está bien. Primero de Samuel, capítulo 3. Primero Samuel capítulo 3, voy a leer del versículo 1 al versículo 10. Ustedes me siguen con su vista, por favor. Primer libro de Samuel capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en un aposento, cuando los ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él
no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Oremos. Bendito Señor, rogamos que tú nos hables a través de tu palabra. En estos momentos nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un niño que escuchaba a Dios, Samuel. Samuel, un niño que escuchaba a Dios. ¿Cómo llegó Samuel al templo? ¿Cómo llegó Samuel al templo? Antes de que Samuel escuchara la voz de Dios, como lo leímos ahorita, su historia ya era especial. Su madre Ana, recordemos que no podía tener hijos. Oró con lágrimas pidiéndole a Dios un hijo y le prometió que si se lo daba, se lo entregaría para servirle todos los días de su vida. Dios escuchó la oración de Ana y le dio un hijo, al que le pusieron por nombre Samuel, que por cierto Samuel significa pedido a Dios. Pedido a Dios. Cuando Samuel tenía aproximadamente 5 años, después de ser destetado, Ana cumplió su promesa de que lo entregaría al Señor. Y lo llevó al templo y lo dejó al cuidado del sacerdote Elí para que sirviera a Dios toda su vida. Y Samuel, así es como Samuel creció en la casa de Dios, en el templo, rodeado de adoración y de enseñanza. Dios tenía un propósito para Samuel desde antes de que él naciera. Y su mamá, Ana, fue parte clave al entregarlo al Señor. De ahí empieza todo, hermanos. Los papás somos muy buenos para quejarnos del mal comportamiento de los hijos. Y más cuando crecen y ya no quieren venir a la iglesia y se van por caminos torcidos, totalmente desviados de los caminos de Dios. Son muy buenos los papás para quejarnos y para echar la culpa a otros del desvío de nuestros hijos. Cuando los papás somos la clave para que esos hijos vivan entregados al Señor. Así como Ana fue la clave para que Samuel fuera entregado al servicio del Señor todos los años de su vida. Y miren que Ana al principio tenía una actitud muy equivocada, una actitud que realmente no le ayudaría a ella para nada, ni en su matrimonio, ni en su futuro como mamá. Y recordemos que Ana vivía enojada, vivía amargada, no quería comer, estaba en pleito con su marido, no se llevaban bien. Y trataba de echarle la culpa a su esposo, a la mujer rival que tenía. Cuando Ana entró en razón y dijo: pues ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo las cosas bien. Si realmente yo quiero ser mamá, tengo que cambiar mi actitud, porque así como me estoy comportando, como estoy viviendo, realmente Dios no me va a bendecir con un hijo. Y fue al templo y oró y pidió por ese hijo y le hizo a Dios una promesa, que si le daba un hijo varón, ella lo dedicaría a Dios todos los días de su vida. Y Dios contesta su oración y le da ese hijo. Y cuando lo destetó, pues lo llevó al templo
Ana aquí tenía el argumento necesario, oportuno, para no cumplir su promesa a Dios, de que lo dedicaría a Dios todos los días de su vida. Porque en el templo, ¿quién era el sumo sacerdote y quién eran los sacerdotes? Pues Elí y sus hijos. Y Elí no había estorbado a sus hijos, y sus hijos, que eran los sacerdotes, tenían convertido el templo prácticamente en un centro de prostitución, lleno de vicio, lleno de inmoralidad, lleno de tantas cosas, de robo, deshonestidad, en fin. Ahí dentro, entre estos hijos de Elí, Samuel, de 5 años aproximadamente, él se iba a criar y él iba a crecer. Había todas las probabilidades de que Samuel se convirtiera en un sacerdote corrupto, inmoral, como los hijos de Elí. Y Ana pudiera haber dicho: Señor, ¿cómo voy a llevar a mi hijo, siendo un niño, con estos inmorales sacerdotes que no están haciendo las cosas bien? ¿Cómo voy a exponer a mi hijo a que él se convierta en uno de ellos? Señor, mejor no cumplo la promesa. Mejor me quedo con mi hijo. Y me quedo disfrutando todos los días de su vida. Pero Ana no hizo eso. Sabía que por el bien de ese niño y el futuro de su vida, Ana tendría que cumplir la promesa que le hizo a Dios, independientemente de las circunstancias que se estuvieran viviendo en ese tiempo en el templo de Dios. Y Ana cumplió y lo llevó, y ya sabemos el resto de la historia de Samuel. Quiero también, a manera de introducción, darle 2 ejemplos. ¿Sí? Darle 2 ejemplos, 2 caminos de lo que debemos hacer como padres de nuestros hijos, para que ellos tomen las decisiones correctas, las decisiones adecuadas. Y el primer ejemplo que voy a poner, nada más así como una breve introducción, es el ejemplo de Jonás. Y me pareció interesante contrastar la vida de Jonás con la vida de Samuel, porque fueron polos opuestos, lo contrario. Recordemos cuando Dios le habla a Jonás, ¿cómo responde Jonás? En desobediencia, yendo al sentido contrario donde Dios quería que fuera. Dios le habló, no quiso obedecer, se fue en dirección contraria, terminó en una tormenta y terminó en el vientre de un gran pez. Al final, ¿qué hizo Jonás? Obedeció. Y Dios lo usó para salvar a mucha gente. Pero tuvo que pasar por un serio castigo de parte de Dios. Y Dios lo tuvo que meter en la panza de un pez, para que allí Jonás recapacitara y aprendiera que cuando se escucha la voz de Dios, solamente hay una opción: obedecer. Ahora de cuenta que Dios le dijo a Jonás: Jonás, tú decides, ¿me vas a obedecer por las buenas o por las malas? Como lo decían nuestros abuelos, o su papá, no sé. Ve a la tienda, hijo, no quiero ir. ¿Vas a las buenas o por las malas? Tú decides. Pues por las malas. Entonces papá sacaba el cinto y le daba. ¿Y qué hacía el niño? Iba a la tienda por el mandado. Otros más inteligentes, no, pues me conviene mejor obedecer por las buenas. Dame el dinero para ir a traer el mandado. Y ahí iba y venía. Jonás retó a Dios. Le dijo: pues quiero obedecer por las malas. Y te voy a retar, Dios, y me voy a ir al lugar más lejos de tu presencia, que en ese entonces pensaban en España. Lugar más lejos, al otro lado del mundo. Pero Dios le dijo: mira, Jonás, si tú pensaste en ese lugar tan lejos para huir de mi presencia,
yo te voy a meter en un lugar más lejos todavía y más remoto. Te voy a meter en el vientre de un gran pez. ¿Cuándo a Jonás se le hubiera ocurrido esa idea? Qué genial idea, Señor, ¿por qué no se me ocurrió antes? Meterme en una ballena adentro. Ahí seguro no me ibas a encontrar. Pero Dios le demostró, mira, Jonás, aunque te vayas donde te vayas, mira, yo te voy a meter en un lugar más escondido. Y todavía ese gran pez te va a dar un tour por el subsuelo, por el fondo marino, aún todavía más escondido todavía. Y te voy a demostrar que allí, en el vientre de ese gran pez, por el fondo marino, ahí voy a estar yo presente. Y listo para escuchar tu oración. Cuando te arrepientas y me pidas ayuda, me pidas perdón. ¿Y qué hizo Jonás? Oró en ese vientre de ese gran pez, porque sabía que ahí estaba la presencia de Dios. Si no, Jonás no hubiera orado, no hubiera pedido perdón a Dios. Si él creía que ahí, en el vientre de ese gran pez, no estaba la presencia de Dios. Claro que él estaba consciente de que Dios estaba ahí con él, al pendiente, para cuando él se arrepintiera, le pidiera perdón y estuviera dispuesto para obedecer. Y así sucedió. Pues no fue el caso de Samuel. No fue el caso de Samuel, porque Samuel, pues no conocemos los padres de Jonás, no hay nada escrito sobre ellos, pero sí conocemos los padres de Samuel, especialmente su mamá, Ana, que hizo un gran trabajo en la crianza de este niño, desde cómo lo pidió en oración a Dios y le prometió a Dios lo que iba a hacer con ese niño. Hizo un excelente trabajo como mamá. Y los resultados en la vida de Samuel pues se dieron de una manera que Samuel honró y glorificó a Dios todos los días de su vida. Pero notemos que la clave aquí pues fueron los papás, especialmente en este caso la mamá. Y cuando Samuel experimentó la misma situación de Jonás, de que Dios le hablara, pues la reacción de Samuel fue muy diferente. Fue una completa, total, inmediata disposición de estar al servicio, a la obediencia de lo que Dios dijera. Solamente que Jonás tenía aquí un pequeño problema. Nos dice la palabra de Dios que en aquellos días, ahí leímos en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Por el mismo alejamiento de Dios, de Israel, de Dios, no había revelación de parte de Dios. Dios no se había revelado, no había hablado a nadie. Obviamente, cuando escuchó esa voz audible, Samuel no sabía que era la voz de Dios, él nunca había escuchado tal cosa. Por lo tanto, él pensaba que Elí era el que le estaba hablando. Y cuando Samuel entendió, por consejo de Elí, que era la voz de Dios que le hablaba, pues él la atendió de manera inmediata e hizo lo que Dios le mandó. Y mire, si era difícil la misión que Dios le estaba encargando a Jonás de ir a predicar a este pueblo malo, rebelde, que le había hecho la vida de cuadritos al pueblo de Israel, pues aún más difícil era la misión que inmediatamente Dios le estaba pidiendo a Samuel. ¿Y cuál era esa misión? Ni más ni menos decirle a Elí que sus vidas, sus días estaban contados, tanto él como la de sus hijos, y que Dios los iba a matar prácticamente, que Dios les iba a quitar la vida porque no habían hecho las cosas bien, y que ya había llegado el tiempo del final del ministerio de ellos en el templo, y Dios iba a permitir que tanto Elí como sus hijos murieran. Ni más ni menos, esa era la noticia
que Samuel le tendría que dar a Elí, al jefe, al sumo sacerdote. ¿Cómo le voy a decir que Dios ya tiene planeado quitarle la vida a él y a sus hijos? Imagínense la situación de Samuel, un niño apenas, y enfrentándose a ese peso de esa responsabilidad. Pero era la prueba de fuego para Samuel. Y Elí le dijo, ¿sabes qué? Dime qué es lo que te dijo. Porque Elí ya sospechaba el asunto de lo que les iba a pasar. No me encubras ninguna palabra, dice la palabra de Dios en el versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. ¿Sí? Sin encubrirle nada. Qué valor de Samuel decir frente a Elí la verdad, sin hablar con rodeos. La verdad es esta. Y de ahí, pues Samuel fue algo que identificó su ministerio. Siempre dijo la verdad, tal y como Dios le decía. Y Dios usó grandemente a Samuel, el último de los jueces, el primero de los profetas y también sacerdote, uno de los personajes de la Biblia que más Dios usó, porque tuvo esos 3 oficios. Solamente lo único que le faltó es ser rey. Pero él estuvo ahí para ungir al primer rey de Israel y al segundo rey de Israel. Entonces, si nos ponemos a analizar cómo Dios usó la vida de Samuel, pues vamos a llevarnos aquí horas hablando de lo clave que fue Samuel para el futuro de Israel, para el futuro del pueblo de Dios y para el futuro de la obra de Dios, no solamente en el pueblo de Israel, sino a nivel mundial. Y todo a través de este niño que fue entregado en el templo para servir a Dios. Y esa es la aplicación principal que quiero hacer, hermanos. Como decía hace un momento, tenemos una mentalidad muy equivocada en lo que es la crianza de los hijos. Y creemos que porque son mis hijos y porque son niños o son bebés, pues me pertenecen a mí. Y normalmente, aunque no lo decimos, pero esa es la mentalidad general, que del momento en que el niño nace y va por los 5, 6, 10 años, 12 años, creemos que nosotros somos los dueños de nuestros hijos. Y hacemos con los hijos lo que nosotros queremos. Y cuando realmente queremos que los niños sean fieles y entregados a Dios, no lo son. ¿Por qué? Porque no se los entregamos al Señor desde el momento de la concepción, desde el momento del nacimiento, sino queremos entregarlos al Señor después. Y queremos disfrutar de ellos y adueñarnos de ellos por ciertos años, los primeros años de la vida de nuestros hijos. Y como diciendo, pues ya cuando me enfaden, cuando ya no los aguante, pues ya te los entrego, Señor, y ya te encargas de ellos. Pero mientras ya los disfruté. Esa es la actitud que hubiera podido tener Ana, pero sabía que no iba a beneficiar en nada a su hijo. Y si ella no quería sufrir, viendo sufrir a su hijo en el futuro, ella tendría que llevarlo a esa temprana edad al templo para que le sirviera al Señor. Y podemos imaginarnos a Ana de las mamás más felices, más realizadas, porque ella entregó a su hijo al Señor, a pesar de los riesgos que había. Pero Ana se tuvo que armar de fe y de confianza en el Señor, que a pesar del ambiente que había en ese templo, Dios podía guardar a Samuel y hacer de él un verdadero siervo de Dios, que pondría el ejemplo a las futuras generaciones, y no como el mal ejemplo que pusieron Samuel, Elí y sus hijos.
Y esa es la disposición que debemos enseñar. Miren, aquí podemos hablar muchas cosas negativas de Eli, pero una de las cosas rescatables de Eli es el consejo que Eli le dio a Samuel. Mira, cuando te hable Dios, dile, habla, que tu siervo oye. Ponte a la disposición de él. Eli, ya sospechando que sus días estaban contados por la mano de Dios que iba a caer sobre ellos, bien le hubiera podido decir a Samuel, ¿sabes qué? No lo oigas. ¿Sabes qué? Escóndete. ¿Sabes qué? No respondas nada. Porque no quiero que me des el mensaje de mi sentencia de muerte. Porque él ya sabía lo que le esperaba. Pero a pesar de eso, de lo negativo que iba a ser el mensaje que Dios le iba a dar a Samuel para que Samuel se lo transmitiera a Eli, a pesar de todo eso, Eli le dio el mejor consejo que le pudo haber dado a Samuel. Habla, que tu siervo oye. Y es el mejor consejo, hermano, el mejor valor que le podemos dar a nuestros hijos. Decirles, cuando Dios te hable, dile, habla, que tu siervo oye. Ponte a la disposición de Él, obedece lo que Él te diga por el bien de tu vida. Y ese consejo Samuel lo obedeció, lo atendió de parte de Eli y lo llevó al pie de la letra. Samuel, un niño que escuchaba a Dios. ¿Sí? Un niño que escuchaba a Dios. Y eso es lo que debemos nosotros de educar a nuestros hijos, de enseñarle a nuestros hijos cómo escuchar la voz de Dios y cómo obedecer la voz de Dios. Eso va a ser la gran diferencia en el futuro de nuestros hijos. Ya dije, número 1, Samuel vivía en la casa de Dios. Aunque era pequeño, Samuel ya servía al Señor. Él estaba cerca de la cosa de Dios en el templo, aprendiendo desde niño. Aún no conocía la voz de Dios, pero estaba en el lugar correcto para aprender. Los niños necesitan crecer cerca de Dios, en su casa, rodeados de su palabra. Como papás debemos aprender el ejemplo de Ana, llevarlos al templo para que estén rodeados de las cosas de Dios. Una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y reprendió a sus discípulos que estaban impidiendo que los niños llegaran a Él. Y es la misma reprensión que Cristo hace hoy en día a los papás cuando no traen a sus hijos a la iglesia por diferentes ocupaciones, por el trabajo, por compromisos sociales, familiares. Los niños se mueren por venir a la iglesia, pero el problema son los papás que no los dejan venir y mejor se los llevan a otras partes, a otros lugares, especialmente el domingo, cuando los niños quieren venir al Señor Jesucristo, y muchas veces nosotros se lo estamos impidiendo. Si realmente quiere ver a sus hijos plenamente realizados, haga lo mismo que Ana. Llévelos al templo, llévelos a la iglesia, para que aprendan como Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios y obedecerla y llevarla a cabo. Dios llamó a Samuel, lo vimos aquí en el versículo 4 al 8. Dios lo llamó por su nombre, Samuel. Él pensó que era Elí, lo llamaba, pero lo llamó 3 veces hasta que Samuel tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios, identificarla, cuándo era Dios quien le hablaba, cuándo era Elí quien le hablaba y cuándo era cualquier otra persona. Y aprendió a identificar la voz de Dios y obedecerla. Y eso es exactamente lo que los niños necesitan hacer hoy en día, aprender a escuchar la voz de Dios. Y no confundirla como la estaba confundiendo Samuel. Que Dios le estaba hablando y pensaba que era Elí el que le estaba hablando. Y eso era un gran problema. Y hoy en día es un gran problema.
Que muchas veces escuchamos voces de otro tipo y creemos que es la voz de Dios, cuando no es la voz de Dios la que nos habla. Y muchas veces estamos dispuestos a obedecer otras voces de otras personas, pero menos la voz de Dios. Y eso también pues, es un gran problema. A veces los niños no entienden todavía la voz de Dios, pero usted y yo debemos de guiarlos para que ellos aprendan esto. Qué bendición cuando los padres y líderes enseñan a los niños a orar, a leer la Biblia y a escuchar a Dios. Que realmente nuestros hijos, hermanos, sean entrenados y sean capacitados en saber discernir la voz de Dios y entonces poderla llevar a cabo. A veces se presenta el problema, hermanos, de que nuestros hijos escuchan la voz de Dios y están dispuestos a obedecer la voz de Dios, pero los papás dicen: no, yo tengo un plan para ti. Yo no quiero que te dediques a eso. Eso que dices que Dios está diciendo que hagas con tu vida, no estoy de acuerdo como papá. Yo tengo un mejor plan para ti. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esa historia? Muchas veces. Y esos niños, esos jóvenes, ya adultos, pues terminan muy mal en sus vidas. ¿Cuántas veces no se ha repetido la misma historia? Niños contentos de venir a la iglesia y muchas veces los papás obstaculizan el venir a Cristo a los niños, y cuando esos niños ya crecen, ya se vuelven jóvenes, se vuelven adultos, nada más les queda como un recuerdo bonito aquellos años de su niñez cuando iban a la iglesia, cuando iban a las escuelitas bíblicas, cuando vinieron y participaron aquí en el servicio del Día del Niño, cuando dirigí, cuando recogí las ofrendas, o cuando cantamos ese himno, en fin. Usted puede platicar hoy en día con muchos adultos que le van a repetir esa misma historia. Viven alejados, ajenos de Dios, pero nada más les quedó como un bonito recuerdo aquellos años de su infancia cuando iban al templo, cuando iban a la iglesia y que participaban y que cantaban y que tocaban un instrumento y que hacían tanto para el Señor, y ahora totalmente alejados. Tal parece que se ha convertido la cuestión de las cosas de Dios, del cristianismo, para la etapa de la niñez. Y ya una vez pasando la etapa de la niñez, ya pasó la etapa de ir a la iglesia, ya pasó la etapa de cantarle al Señor, y ahora sí, a vivir en el mundo, cuando realmente no debe ser así. Quiero terminar con esta conclusión, porque la redundancia. Recordamos dos ejemplos ahorita. Jonás desobedeció a Dios y aprendió por las malas. Samuel obedeció desde pequeño y fue bendecido y usado grandemente por Dios. Y miren, el ejemplo que nos da Jonás es de que si has sido desobediente, si has sido rebelde, si te has entregado a este mundo, nunca es tarde para recapacitar y pedirle perdón a Dios y volver al camino de Dios, y Dios te puede usar grandemente, como lo hizo con Jonás. Dios usó a Jonás para uno de los más grandes avivamientos que ha visto este mundo. Toda una nación convertida al Señor. Y fue usado grandemente por Dios. O tal vez tú has sido un cristiano que desde niño ha estado en la iglesia,
y hasta la fecha sigues en la iglesia. Y tal vez lo que te falta es saber escuchar la voz de Dios y obedecerla, llevarla a cabo. Porque puede ser que no seamos como Jonás y seamos rebeldes y todo, pero que estemos aquí en la iglesia con una obediencia a medias. Una obediencia a medias. Dios no quiere eso. Dios quiere una obediencia completa. ¿Sí? Completa. Y que no nos pase lo que ha pasado con muchos creyentes, que están en la iglesia, con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Así divididos. No me voy completamente a la iglesia, pero pues no dejo tampoco al mundo y estamos así a medias. Cuando Dios dice, y son palabras del mismo Señor Jesucristo, ojalá fuese frío o fuese caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y eso puede ser pues más peligroso para nuestra vida como creyentes, porque podemos estar toda la vida en la iglesia, pero sin crecer, sin madurar, con una obediencia a medias. Y eso Dios no quiere. Entonces, ¿cuál es la situación de ese versículo? Ya para terminar, que realmente fríos ya no podemos ser. Sí hay la posibilidad de la tibieza espiritual, y sí hay la posibilidad de ser fervientes espirituales, de ser entregados al Señor como Samuel. O ser tibios, estar ahí medianamente en la iglesia, haciendo las cosas medianamente, porque fríos ya no podemos ser, porque Cristo mora en nuestro corazón. Así que la posibilidad de ser fríos ya no. Usted se va al mundo y el mundo lo va a vomitar. El mundo ya no lo va a aceptar, porque usted ya pertenece a Cristo. Entonces tenemos dos opciones: estar en la tibieza espiritual, vivir la vida cristiana a medias y así pasarnos la vida, los años, o realmente tomar una decisión firme, fuerte, como la que tomó Ana, y que benefició a su hijo por el resto de su vida. Decir, ya no más amargura, ya no más enojo, ya no más quejas. Me entrego a ti, Señor, en oración, dejo tu causa en tus manos. Si tú un día me quieres dar un hijo, estaré feliz, y si no me quieres dar un hijo, también estaré feliz. Pero ya no más voy a estar triste, y voy a estar contenta, gozosa, siempre. Y Dios le contestó y Dios le bendijo. Y esa buena actitud de Ana pues le llevó a transmitírselo a su hijo. Porque si Dios le hubiera dado a Samuel en su tiempo de amargura, de queja, de pleito, de rivalidad en la casa, pues en ese ambiente iba a crecer Samuel. Y yo no creo que Dios le iba a usar como le usó. Dios esperó el tiempo y Ana también estuvo dispuesta a esperar el tiempo de Dios para que llegara Samuel y fuera el Samuel que conocemos hoy en día a través de la Biblia, y no otro Samuel diferente al que tú y yo conocemos hoy en día. ¿Tienes hijos? Aprende el ejemplo de Ana, dedícalos al Señor. Porque los hijos son de Dios, no son de nosotros, son prestados para que nosotros los encaucemos, para que honren y glorifiquen a Dios. ¿Todavía no tienes hijos? Puede ser que un día Dios te lo vaya a dar. Y si Dios te lo da, toma la misma decisión que Ana, por ver a esos hijos plenamente exitosos, realizados. Y el éxito de nuestros hijos depende de que aprendan a escuchar la voz de Dios, pero no solamente eso, que estén dispuestos a obedecer. Jonás escuchaba la voz de Dios, pero era rebelde. Samuel
aprendió a escuchar la voz de Dios y era obediente. Y vemos ahí los resultados. Vamos a orar, ojos cerrados, nadie viendo. Terminemos con esta palabra de oración. Señor bendito, hemos visto el ejemplo de Ana a través de su hijo Samuel, cómo ella oró por Samuel y tú se lo concediste y ella lo llevó al templo, lo dedicó a ti todos los años de su vida. Ayúdanos a aprender de este ejemplo, Señor. Te pido por hermanos y hermanas aquí que son matrimonios, que son ya papás, que tomen esas decisiones firmes en relación a sus hijos. Que les den esa enseñanza, esa capacitación, como se la dio Elías a Samuel en su momento, de aprender a escuchar la voz de Dios y no solamente eso, obedecerla. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada matrimonio aquí presente y aún a los futuros matrimonios para que tomen el ejemplo de Ana y veamos a Samueles aquí en la iglesia habiendo sido dedicados y consagrados a Dios. Bendice, Señor, el futuro de nuestros niños en la iglesia, esos niños que vinieron aquí a dirigir el servicio, a recoger las ofrendas, a cantar, a tocar esas campanas. Haz de ellos, Señor, algo grande para tu honra y tu gloria. Y te lo dedicamos a ti, como lo hizo Ana, todos los años de su vida, como iglesia, los consagramos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a recoger las ofrendas antes de salir. Los niños están en su festejo allá arriba. Los adultos aquí, mientras esperan a los niños, porque yo creo que van a estar ahí brincando en los brincolines, sobre todo el hermano Kim, que no se va a perder, el hermano Erasto. Son los que más brincan aquí. Pero ustedes que recoger las ofrendas, ¿ya se quedaron los niños? Ya lo recogieron, ¿verdad? Como bueno bautista vamos a recoger doble. Puestos de pie, hermanos, vamos a terminar con esta palabra de oración y esperando que el mensaje de su palabra pues haya llegado a nuestro corazón y pues como papás y futuros papás, mamás, sepamos qué hacer con nuestros hijos, que tomen las decisiones correctas y adecuadas. Oremos. Bendito Señor, ayúdanos a hacer de nuestros hijos según el plan y voluntad que tú tienes para ellos. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo aquí a los matrimonios y a los niños allá arriba. Y despinos con tu bendición, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden la femenil el 8 de mayo. La siguiente actividad especial, 8 de mayo. Mamás y no mamás, llegan a la femenil porque el enfoque va a ser el festejo de las mamás. Dios les bendiga. Gracias.